Y Paraguay lidera en la región el cambio o sustitución de la tan afamada vacuna Sabin oral por una nueva denominada polio inactivada. De este modo, Paraguay llega al nivel de los estándares internacionales de países de primer mundo en lo que respecta a su programa ampliado de inmunizaciones. Con sonidos de sirenas y la aplicación de la última dosis a estos niños finalizaba el acto oficial, donde las autoridades del Ministerio de Salud informaban acerca del cambio de la vacuna Sabin por una que seguirá el mismo proceso, pero mucho más eficaz, según el mismo ministro de la cartera de Estado. Como lo dije en el discurso, cumplió el 100% de todos los requerimientos, por eso nuestro país es un ejemplo hoy para el resto de las naciones y nos sentimos sumamente orgullosos en esto que yo siempre digo. El esquema de vacunación de nuestro país es una verdadera política de Estado que ha traspasado todas las fronteras de los ministros, todos hemos hecho algún tipo de innovación en esto que es inoculación o vacunas, ¿no? Me siento muy contento por esto. Es un éxito del país, un éxito del programa que está manejado por gente muy capaz. De manera definitiva, el mundo dejará de utilizar la vacuna Sabin en el proceso de eliminación o erradicación mundial de la poliomielitis. Es importante sacar de circulación cualquier componente vivo del virus. La vacuna Sabin contiene virus vivos atenuados de 3 tipos de polio. Por estas razones, se deja de utilizar. A partir de hoy se hizo en una forma coordinada. Aquí a las 10 de la mañana hicimos un homenaje a Albert Sabin por espacio de 1 minuto en toda la República del Paraguay. Entonces ese es un dato importante, nos mantiene unidos, algo tan bueno que es seguir trabajando por la salud de nuestra población y que Paraguay, entre tantos países, esté liderando estas acciones, realmente es una muy buena noticia, ¿verdad? Por su parte, la última víctima sobreviviente de esta enfermedad confirmada en nuestro país hace 35 años, instó a todos los papás a vacunar a sus hijos. He visto a través de este medio, ¿verdad?, a todos los padres de familia que le vacunen a sus hijos, porque a través de las vacunaciones se previenen enfermedades que son prevenibles a través de estos, ¿verdad? Y van a vivir felices y tranquilos. Paraguay lidera pasos en la región de las Américas y el cambio de la vacuna Sabin por la VOPV en nuestro país. Debido a la situación histórica, el programa ampliado de inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud, lleva realizando un trabajo meticuloso, evaluado como excelente por la Consultoría Regional de la Organización Panamericana de la Salud.